Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de cantarle. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis capítulo 12. Génesis 12, para leer la historia del llamamiento, la historia de la vocación del patriarca Abraham. Génesis 12, versículos 1 al 9. Vamos a hacer esta lectura alternada. Los que tenemos Reina Valera van a leer conmigo y Roge va a leer en solitario, en la Biblia textual, creo, que tiene. Entonces, Génesis 12, del 1 al 9. Comenzamos en el versículo 1, los que tenemos Reina Valera, y Roge continúa en el 2, en la Biblia textual, y así vamos alternando en esta lectura. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios dice así: pero Jehová había Había dicho dicho a a Abraham: Abraham, vete vete de de tu tu tierra tierra y y de de tu tu parentela parentela y y de de la la casa de casa de tu tu padre, padre a a la la tierra que tierra te que te mostraré. mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, Y a y a los los que que te te maldijeren, maldijeren maldeciré, maldeciré, y y serán serán benditas en benditas en ti ti todas las todas las familias de la familias de la tierra. tierra. Se fue entonces Abraham, como Yahvé le había hablado, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham Abraham a a Sarai, Sarai su mujer, mujer, y a y a Lot, Lot, hijo de hijo su de su hermano, hermano, y y todos todos sus sus bienes bienes que que habían habían ganado y las ganado, personas que personas que habían habían adquirido en adquirido en Harán, Harán, y y salieron salieron para para ir a ir a tierra de tierra de Canaán. Canaán, Y a y a tierra de tierra de Canaán Canaán llegaron. llegaron. Y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Moré, y el cananeo estaba entonces en aquella tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y de allí se desplazó hacia la montaña, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Luego edificó allí un altar a Yahvé e invocó el nombre de Yahvé. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hasta el Negev. Amén. Ahora vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Marcos 6, del 1 al 6. Y vamos a leer del mismo modo que lo venimos haciendo. Y ahora la lectura la va a comenzar nuestro hermano Rogelio. Amén. Dice la palabra del Señor. Salió de allí y regresó a su tierra, y sus discípulos lo siguen. Y Llegando el llegando día el de día de reposo, reposo, comenzó a comenzó a enseñar en enseñar la en la sinagoga, sinagoga, y y muchos muchos oyéndole oyéndole se se admiraban admiraban y y decían: decían: ¿de ¿de dónde dónde tienes tiene estas estas cosas? cosas? ¿Y qué ¿Y qué sabiduría sabiduría es es esta esta que que le le es es dada? dada? ¿Y ¿Y estos estos milagros milagros por que sus por sus manos manos son son hechos? hechos? ¿No es este el carpintero, el hijo de Miriam, y el hermano de Jacobo y de José, y de Judas y de Simón? ¿No están aquí también sus hermanas entre nosotros? Y se escandalizaban por causa de él. Mas Mas Jesús Jesús les les decía: decía: no hay no hay profeta profeta sin sin honra honra sino en sino su en su propia propia tierra, tierra, y y entre entre sus sus parientes parientes y en y su en su casa. casa. Y no podía hacer allí ningún milagro, excepto que sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y Y estaba estaba asombrado de asombrado la de la incredulidad incredulidad de de ellos, ellos, y y recorría las recorría las aldeas de aldeas de alrededor, alrededor, enseñando. enseñando. Amén. Hermano Roge, ¿quieres orar? ¿Quieres hacer una oración de iluminación? Sí, amén. Amén. Bendito Señor. Gracias por permitirnos la vida, la emoción
de vivir tu palabra, Señor. No solamente de hoy. Gracias porque hasta este instante tú has estado a nuestro lado. Tu Espíritu Santo sigue siendo la guía de nuestra vida. Sí, Señor. Tu palabra nos conforta, nos alienta y nos ilumina. Amén. Y sea este momento, Señor, para rogarte que las palabras que tú tienes para nosotros las pongas en la boca de nuestro hermano Pastor Emanuel. Que salgamos de este lugar, Señor, cada uno de esta reunión, Padre, llenos y plenos de tu palabra, de tu exhortación, de tu enseñanza, del aliento, Padre, que en ella vamos a encontrar. Sí, Señor. Gracias por esta hora, Señor. Gracias por nuestro pastor y gracias por todos los que hoy estamos aquí pendientes, Señor, de lo que tú tienes hoy para nosotros. Sí, Padre. Anímanos, aliéntanos a buscarte cada día, Señor, no por nuestras necesidades, como aquellos que siguieron a Jesús pidiendo que les diera una vez más de comer, sino porque tú eres nuestra vida. Y como tus discípulos dijeron alguna vez hace tantos años, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Bendito eres, Señor, por siempre. Amén. Amén. El Evangelio de este día nos invita a reflexionar en torno a la familia. Ya el capítulo 3 de Marcos, como lo hemos visto en otra ocasión, nos presentó la incredulidad de la familia de Jesús. Y la reflexión de esta tarde la he titulado Identidad y ruptura familiar en Jesús. Identidad y ruptura familiar en Jesús. ¿Qué nos hace familia? ¿Qué es aquello que constituye que una familia sea familia o deje de serlo? ¿Cómo son nuestras familias? Los protestantes y los evangélicos hemos caído, creo que, en un lugar común al tratar de definir a la familia como aquel núcleo entre un hombre, una mujer y los hijos. Y se apela a un discurso bíblico que nos dice que el modelo bíblico de la familia es ese. Pero si ese es el modelo bíblico de la familia, entonces Marta, María y Lázaro no eran familia. Si ese es el modelo bíblico, Jacob y sus 4 mujeres, 2 esposas y 2 esclavas de sus esposas, ¿no eran familia? Entonces, pensemos en la familia de David. ¿Cuántas mujeres tenía David? Y luego en la familia de Salomón. La verdad es que, ¿qué modelo bíblico de familia vamos a tomar? La Biblia nos da nos habla de muchas familias y esas familias son muy parecidas a las nuestras, con fortalezas, con debilidades, con defectos, con carencias, con virtudes. Y la familia de Jesús no escapa a esa tipología. Pensemos en la primera narración bíblica que aparece en el libro de Génesis, donde está Adán y Eva, lo que según el relato bíblico constituiría la primera familia. Esta familia tiene 2 hijos, ¿no? Tiene a Caín, el primogénito, y a Abel. Y Caín se levanta contra Abel y asesina a su hermano. Ya en el origen de esta primera familia, la Biblia nos habla de una ruptura. Una ruptura ocasionada por el pecado.
¿Qué clase de relación podrían mantener Adán y Eva con Caín luego de que éste asesinara a Abel? O pensemos en la familia de Jacob, donde Rubén, su primogénito, se acuesta con una de las concubinas de su padre. El hijo mayor acostándose con la mujer de su padre. O pensemos en la familia de Moisés, donde María o Miriam y Aarón se encelan de Moisés. Y todas estas familias son muy parecidas a nuestras familias. ¿Qué es entonces lo que nos hace familia? Creo que tenemos que atemperar eso de que el modelo bíblico de familia es papá, mamá e hijos. Porque la verdad es que cuando pasamos revista a todas las familias que la Biblia, de la que la Biblia nos habla, no es ese el paradigma mayoritario. Nos hablan de familias destruidas, de familias quebrantadas, de familias reconstituidas, ¿no? De familias donde hoy hay también una diversidad de familias. Por eso yo preguntaba, ¿cómo son nuestras familias? Mi propia familia. Yo estoy divorciado y mis hijos no viven conmigo. ¿Cómo son nuestras familias? El relato del Evangelio del domingo, de este domingo 4 de julio, nos narra, vamos a Marcos 6:1, nos narra la visita de Jesús a su pueblo natal. Dice Marcos 6:1, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Jesús va a su tierra, hermanos, pero Jesús no regresa como el chico que regresa a su pueblo luego de muchos años. Jesús regresa a Nazaret, viene a Nazaret constituido como rabí. Porque dice enseguida el versículo 1, y le seguían sus discípulos. Jesús va a Nazaret, no como el chico del pueblo que regresa luego de muchos años, sino que Jesús llega a Nazaret constituido ya como un maestro, como un rabí, cuyos discípulos le acompañan, cuyos discípulos le siguen. Por eso es muy importante que el relato del Evangelio enuncie eso. Jesús va acompañado de sus discípulos. Y si nosotros le hacemos caso a Marcos 3, sus discípulos, vamos a Marcos 3:13, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y a Judas Iscariote el que lo entregó, y vinieron a casa. Ellos, sus discípulos, son la familia de Jesús. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 33 de este mismo capítulo.
Marcos 3:33. 3:32. Bueno, desde el 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, ¿quiénes son? Los 12. Dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es muy importante resaltar esta división tripartita de la familia de Jesús: mi hermano, mi hermana y mi madre, porque enseguida van a aparecer. Entonces Jesús, regresamos a Marcos 6:1, Jesús se encamina a Nazaret, a su tierra natal. Noten que en el Evangelio de Marcos, su tierra natal no es Belén, es Nazaret, la tierra de su padre. Llega con sus discípulos, que son, a la luz de Marcos 3:31 al 33, su familia. Y dice el versículo 2: y llegando el día de reposo, esto es el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Aquí aparece el verbo griego didáskalos, de donde viene nuestra palabra didáctica. Comenzó a enseñar. Comenzó a enseñar justamente como rabí que es, como maestro. Y entonces Jesús, estando el sábado en la sinagoga de su pueblo, donde él durante su infancia, su adolescencia y su juventud acudió todos los sábados a esa sinagoga a ser instruido, a la edad de 30 años Jesús regresa, pero ya no es ese muchachito, ya es un maestro, un rabí. Y está enseñando el sábado en la sinagoga. Recordamos esa historia maravillosa de Lucas 4 que nos narra la vocación de Jesús, y dice allá que se le dio el libro del profeta Isaías y empezó a leerlo y a explicarlo. Y dice Marcos 2, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Jesús, como de costumbre, va a la sinagoga el sábado a enseñar. Sus paisanos se preguntan sobre el conocimiento de Jesús. ¿De dónde le viene esta sabiduría? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Por qué están sorprendidos sus paisanos? Nazaret era un pueblo que no tenía en la época de Jesús más de 500 habitantes. Se empiezan a preguntar. ¿Y por qué hacen estas preguntas? Porque en la cultura de Jesús, la importancia de una persona se medía a partir de su linaje familiar. Una persona es persona en función de su linaje familiar. Es más, una persona es persona en función de su padre. Jesús ben Yosef. Jesús, hijo de José. Ese era el apellido. Y entonces, la gente, ese sábado en la sinagoga de Nazaret, está atónita
porque Jesús es de una familia pobre. Jesús no tiene credenciales. Jesús no procede de una familia rica del pueblo. Jesús no fue a estudiar a una institución teológica. Jesús no estudió como a los pies de un gran rabino, como Pablo lo hizo a los pies de Gamaliel. Porque eso solo se lo podían permitir las familias pudientes, las familias ricas. Y entonces cuando Jesús llega y regresa a Nazaret como un rabino, la gente atónita, absorta, se está preguntando, caray, este pobretón, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría? ¿De dónde proceden estos conocimientos que éste nos trae hoy a la sinagoga? ¿Y cómo sabemos que Jesús no procedía de una familia rica con un linaje de abolengo? Ya sabemos que Jesús es descendiente del rey David. Pero esta es una familia que ha caído en la desgracia porque Jesús no vive como un rey. Dice el versículo 3, ¿no es este el carpintero? Noten, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y vean, y se escandalizaban de él. Se escandalizan porque este pobretón, que en nuestra traducción dice, ¿no es este el carpintero? En tiempos de Jesús como en nuestros días, el oficio de carpintero, hermanos, no deja mucho dinero. Son trabajos manuales. Y la palabra griega que aparece ahí es tekné, teknos. Y tekné designa en griego toda actividad manual. Podría ser un albañil, un cantero o un carpintero. Alguien que trabaja con las manos. ¿Sabe lo que la gente, la familia de Jesús está, lo que los paisanos de Jesús están diciéndole? Cuando dicen, ¿no es este el carpintero? Para ponerlo en un contexto mexicano sería, ¿no es este el macuarro? Es eso lo que están diciendo. Y ese lenguaje nosotros lo utilizamos para denostar a los albañiles. Cosa que no deberíamos hacer. Este es el macuarro. ¿No es este el macuarro? Y para denostar su linaje familiar, ni siquiera se dirigen a él como deberían haberse dirigido Jesús ben Joseph, Jesús el hijo de José, sino Jesús ben Miriam, el hijo de María. Jesús es un artesano, tectón en griego. Y eso nos señala sus orígenes humildes e incluso su condición de iletrado. ¿De dónde ha obtenido esta educación? En la visión de sus paisanos, Jesús carece de las credenciales de un linaje familiar adecuado y de las credenciales teológicas, porque Jesús no ha ido a ninguna institución teológica, entiéndase, no se ha sentado a los pies de ningún rabino famoso, como Pablo de Tarso, que estudió a los pies de Gamaliel. ¿Qué credenciales tiene Jesús para enseñar? ¿A mí qué me va a enseñar ese albañil? Y es muy extraño
que sus paisanos lo denominen como hijo de María. Porque como he señalado, en una cultura patriarcal como la de Jesús, los hijos eran reconocidos en función del padre, no de la madre. Voy a lanzar una hipótesis, hermanos, de trabajo para la elaboración de mi sermón. Nadie se ofenda, por favor. Mi hipótesis es que, ya que el Evangelio de Marcos y de Lucas no conocen el nacimiento virginal de Jesús, que elaboran Mateo y Lucas, y tampoco Pablo conoce el nacimiento virginal de Jesús, porque no lo menciona. Mi hipótesis es que posiblemente ese dicho de los paisanos de Jesús, ¿no es este el hijo de María?, constituye una descalificación en función de su origen irregular. Y mi hipótesis aquí es: ¿María podría haber sido violada? Quiero que hagamos un ejercicio de epogé. Epogé es un método filosófico donde se pone entre paréntesis nuestros preconceptos. Y si hiciéramos un ejercicio de epogé, si ponemos entre paréntesis nuestro concepto del nacimiento virginal de Jesús y nos acercamos a este texto sin eso, poniendo eso entre paréntesis, quiero decirles que había una leyenda que decía que María había sido violada por un soldado romano llamado Pantera. Vamos a Juan 8, 39, porque ahí podríamos encontrar algo sobre esta hipótesis mía que estoy lanzando y sobre lo que les estoy diciendo, este ejercicio de hacer epogé, poner entre paréntesis el nacimiento virginal de Jesús. Juan 8, 39 dice lo que yo decía sobre la cultura patriarcal de Jesús y que alguien se denomina en función de su padre. Dice Juan 8:39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ese dicho no es ingenuo, hermanos. Ahí están descalificando el origen de Jesús. Nosotros, Kimosabi, no somos hijos de una violación. Porque bajo la palabra fornicación, en el griego que subyace a esa traducción, entran cualquier tipo de relación sexual ilícita. Nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Entonces, mi hipótesis, hermanos, es que detrás de la designación que aparece en el Evangelio de Marcos 6, el Hijo de María, estaría esa descalificación a los orígenes de Jesús. Y de hecho, en Juan 6:42, se le designa a Jesús de manera adecuada. Marcos 6:42 dice, y decían,
¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús ben Joseph, Jesús hijo de José. Y Marcos 6 habla de Jesús ben Miriam, Jesús el hijo de María. Vamos a regresar allá a Marcos 6. Y entonces, según Mateo y Lucas, Jesús nace virginalmente. Pero esta visión, como he dicho, no es compartida por Marcos ni por Juan. Y menos aún por Pablo. Vamos a Gálatas 4:4. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Quien lo encuentre lo lee, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está. Dice Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pablo no conoce el nacimiento virginal de Jesús. Y eso no debe escandalizarnos, hermanos y hermanas, porque nosotros somos protestantes. Y no adoramos a María de ningún modo. Si María hubiera sido violada, según mi hipótesis de trabajo, hago énfasis en que es mi hipótesis, hermanos, Marcos y Lucas entonces elaboraron el origen virginal de Jesús para oponerse a esos chismes. A esos chismes que aparecen aquí en el fondo de esa designación de Jesús, hijo de María. Además, si nosotros vamos a la genealogía de Jesús que nos da Marcos, que nos da Mateo, aunque Mateo nos habla justamente del nacimiento virginal de Jesús, pero Mateo no deja de señalar a 4 mujeres en la genealogía de Jesús. Mateo 1:3, Judá engendró de Tamar a Fares. ¿Recuerda usted de qué se vistió Tamar para engañar a su suegro Judá y quedar embarazada de él? ¿De qué se vistió? ¿De qué? Prostituta. De prostituta. Bueno, está Tamar. Luego dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. Rahab, según el relato de Josué, ¿qué era Rahab? Prostituta. Booz engendró de Ruth a Obed. ¿Quién es Ruth? ¿Quién era Ruth? Extranjera. Una extranjera, una moabita. Y el rey David, versículo 6, engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, elitita. ¿Qué tienen en común estas 4 mujeres? A ver, ¿qué tienen en común estas 4 mujeres? Su vida sexual es un desastre. Su vida sexual es un desastre. Y estas 4 mujeres dan en la médula
del machismo patriarcal israelita. Porque ninguna de estas mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús, ninguna de ellas fueron vírgenes en el momento de quedar embarazadas de estos hombres que aparecen en la genealogía de Jesús. Ninguna de ellas era su primera vez. Por eso yo digo que mi hipótesis de trabajo, hermanos, ustedes pueden decir, usted pastor está loco. Pero creo que eso nos está diciendo mucho, justamente, y creo que el Evangelio a partir de eso nos está diciendo mucho sobre los machitos, ¿no? Que quieren, creo que justamente el machismo se nutre también de la idea virginal de María. Y creo, hermanos, que para deconstruir el tema del machismo, tenemos que empezar por deconstruir justamente la idea católica romana de la mujer virginal, del imaginario virginal. Porque el macho quiere estrenar. El macho quiere una mujer virgen. Y eso no forma parte del ideario bíblico. Vaya, en la genealogía de Jesús ni eso aparece. Y entonces el contraste, justamente desde la perspectiva de Mateo, Mateo a la vez que quiere contrastar el nacimiento virginal de Jesús, pero al mismo tiempo, diría Freud, que el subconsciente le traiciona a Mateo y pone a estas 4 mujeres. Y eso es muy interesante porque no se mencionan otras mujeres aparte de ellas en la genealogía de Jesús. Entonces, haciendo una lectura psicoanalítica de este texto, nos dice, bueno, sí, Mateo nos está presentando un nacimiento virginal de Jesús, pero al mismo tiempo nos está presentando a 4 antivírgenes. Vaya, aquí ni siquiera aparecen las matriarcas. Las esposas de los patriarcas no aparecen. Pero aparecen estas mujeres de lo que ha señalado Rogelio, de una vida sexual sui generis, para no entrar en detalles. Entonces, si María estaría ubicada junto a estas 4 mujeres, si María hubiera sido violada, María estaría ubicada junto a esas mujeres irregulares de la genealogía de Jesús. Tamar, Rahab, Ruth y la esposa de Urías. Entonces, hermanos, solo quise traer a colación esta hipótesis en este sermón para enunciar que esa condición de María y de Jesús nos ayuda a entender que no hay de hecho una familia modelo o perfecta. Que todas las familias tienen sus circunstancias. Que nuestras historias familiares están cruzadas. Por eso que nosotros enunciamos por ese dicho, la ropa sucia se lava en casa. Uno de mis abuelos
no de la vertiente protestante, porque en la línea paterna mi bisabuelo ya era protestante. Uno de mis abuelos violó a la hermana de mi abuela. Todos tenemos esas historias que cruzan a nuestras familias, que las atraviesan, que las agreden. Les pregunto, hermanos, me pregunto a mí mismo, ¿qué nos hace familia? ¿Cómo son nuestras familias? ¿Mi familia me da categoría? ¿Mi familia es impoluta? ¿Mi familia no tiene cuitas? ¿Quién es la familia de Jesús? Ya vimos Marcos 31 al 35, pero vamos a Marcos 3:21. Ese texto que abordamos hace, creo, más de un mes. Marcos 3:21, que nos va a decir cómo es la familia de Jesús y qué piensa la familia de Jesús sobre él. ¿Qué dice Marcos 3:21? Y oyéndolo sus familiares, salieron para echar mano de él, pues decían, está fuera de sí. Está lunático, está loco. Su familia. La verdad es que, hermanos, a veces pensamos que la familia es la que nos va a dar estabilidad, pero a veces la familia nos causa más conflictos que estabilidades. Y también se ha convertido en un lugar común el dicho de que el sustento de la sociedad es la familia. ¿Pero qué clase de familia? ¿Qué familia? ¿Cuál es el modelo bíblico de familia, hermanos? ¿A quién rechazamos en condición de su origen? ¿A quién le decimos, no, usted no, usted no? No, ¿cómo va a entrar ese en mi familia? Ese desarrapado, ese macuarro. Esa viuda, esa divorciada. ¿Cómo va a entrar en mi familia? El Evangelio de este día nos invita a no quedarnos en la mera apariencia. Los nazarenos desprecian a Jesús porque creen conocer sus orígenes. Por eso lo desprecian. Y por eso les causa escándalo. Se escandalizan de él. Y el rompimiento de Jesús con su familia, con sus paisanos y con la nación de Israel, hermanos, es absoluta. El Evangelio de este día nos está planteando una ruptura radical en el rabino Jesús, igual que la ruptura del patriarca Abraham. Vamos a Lucas 4:16, que nos narra también el encuentro de Jesús en la sinagoga. Lucas 4:16 dice allá, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Pero ahora vamos al versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué se enfurecen? Por lo que dice el versículo 25 al 27. ¿Por qué se enojan los paisanos de Jesús con Jesús aquí en el Evangelio de Marcos? Dice,
Y en verdad os digo, el versículo 25, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. La gracia de Dios en el Antiguo Testamento alcanza a los impíos, a los incrédulos, a los que no son parte del pueblo de Dios, y eso escandaliza a los paisanos de Jesús. Por eso el rompimiento es absoluto. Y por eso cuando escuchan esas palabras, dice el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga de Nazaret, recordémoslo, se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, para matarlo, para asesinarlo, para deshacerse de ese paisano incómodo, de ese iletrado, de ese macuarro, de ese albañil, de ese hijo de María. Que trayendo a nuestro premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, diríamos, a ese hijo de la Malinche. ¡Qué escándalo, hermanos! El Evangelio siempre le da un vuelco a nuestra mente, a nuestras prácticas, a nuestras vivencias cotidianas. Vuelvo a preguntar, ¿a quién rechazamos en razón de su origen? ¿Y a quién acoge Dios? El pobre, el desvalido, el señalado, Al paria. al segregado. Así es. Por eso el rompimiento de Jesús, escúchalo bien, con su familia, con sus paisanos y con la nación de Israel es absoluta, hermanos. Vamos a regresar a Lucas, a Mateo 6, perdón, a Marcos 6. Ya se me cuatrapean a veces los pasajes bíblicos. Marcos 6, dice el versículo 4. ¿Quién lee el versículo 4? Como entró en la casa de Dios y tomó... 6:4. Marcos 6, 4. Perdón, estoy en Lucas. Y Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Así es. La Reina Valera dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Comparemos eso con Génesis 12:1, por favor. ¿Qué dice Génesis 12:1? Ahora bien, Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dios llama al patriarca Abraham a romper con su tierra, con su parentela y con su casa. Lo mismo que Marcos 6:4. No hay profeta sin honra sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Ahí está. Es concéntrico. La tierra de Israel, los parientes de Nazaret y su casa, entiéndase su familia. El círculo se cierra. El rompimiento con la patria, con la parentela y con la familia es absoluto en Jesús. ¿Qué tipo de ruptura nos llama a hacer el Evangelio para seguir fielmente a Jesús? Por eso en Marcos 3 Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre, mis hermanos, mi hermana y mi madre?
Y vamos ahora a Marcos 6 y dice, Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero hijo de María? Ahí está su madre, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Ahí está, otra vez. Y se escandalizaban de él. Esos son hermanos carnales de Jesús. No nos hagamos bolas como los católicos, que dicen que podrían tratarse de sus primos o que podrían tratarse de un matrimonio anterior de José. Para iniciar el camino de Dios, hermanos y hermanas, a veces hay que romper vínculos genealógicos, vínculos consanguíneos, vínculos genéticos. Para fundar un nuevo pueblo, Dios hizo eso con Abraham. Y ahora, bajo la era de la gracia, Jesús tiene que hacer eso para fundar otro nuevo pueblo. El Israel de Dios, que es la iglesia. Y no se hagan bolas. El pueblo de Dios no es el moderno Estado de Israel. Es la iglesia. El rompimiento es absoluto. Y perdónenme, hermanos, pero el Evangelio no defiende la moral ni las buenas costumbres. El Evangelio desnuda todo eso. Y quiero terminar con lo que dice el Evangelio. Quisiera ir a esos textos donde nos hablan de Jacobo, Santiago, el hermano del Señor, pero ya no nos da tiempo. Pero habría tiempo todavía para eso. Pero eso es de otro sermón. Y dice el versículo 5 y el versículo 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Recuerden, están en Nazaret. Salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y fíjense lo que dice Jesús, lo que dice el Evangelio. ¿Quién estaba asombrado? Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Por eso Jesús tiene que romper. O pongamos este versículo que dice que mientras ellos se escandalizan de Jesús, Jesús se admira de la incredulidad de ellos. Y ya vimos en Lucas 4 el relato de Elías y la viuda de Sarepta y el relato de Eliseo y Naamán el sirio. ¿Qué dice Mateo 8:10? En esa misma lógica de Jesús. Mateo 8:10. ¿Qué dice? Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Está hablando del centurión romano. En Nazaret no encuentra esa fe. Los paganos pensamos que no tienen fe. Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gracias, Martita. La fe de la mujer cananea, de la mujer sirofenicia, de la filistea. ¿Qué tal? Un hombre y una mujer en el Evangelio de Mateo que no pertenecen a Israel, y Jesús alaba, Jesús se maravilla de la fe de estos que deberían no tener fe, porque no forman parte del pueblo santo, porque son incrédulos
y va a su tierra, y en su tierra no hay fe. Perdónenme mis excesos hermenéuticos y exegéticos, hermanos. Esta es la identidad y la ruptura familiar de Jesús. El Evangelio, a mí, hermanos, hoy me sigue escandalizando. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos en la vida de nuestra hermana Mari Galindo. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. A través de ella, Señor,